Vamos a comenzar hablando de la cruz misma. Evidentemente que el protagonista y a quien contemplamos es a Cristo, pero vamos a hablar un momentito de la cruz. ¿Por qué? Porque hay enemigos de la cruz. No actualmente, también, desde el inicio. Hoy asistimos a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. A lo mejor aquí en México o en Centro, Sudamérica, ustedes no lo han notado tanto, pero los que nos ha tocado vivir en Europa, fuera el crucifijo de todos los colegios, fuera de todas las oficinas, fuera toda manifestación en la calle, con Cristos, no digamos imágenes de la Virgen, cosas, un rechazo a la cruz, el símbolo de la cruz. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Nos interesa más una fotografía, una fecha, y ya no queremos la cruz, preferimos unas flores. Y cuando digo que desaparece de las casas de los vivos, ¿a cuántas casas me han invitado? Entras y están preciosas, bien adornadas, y uno se pregunta, ¿y un crucifijo? En la sala, en alguna recámara, en algún lugar. Desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar. Ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Dice la carta a los Filipenses 3:18, porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. En tiempos de Pablo, imagínense cómo está ahora. ¿Qué significa la cruz? Unos afirman que es un símbolo maldito. Otros, testigos de Jehová, por ejemplo, que no hubo tal cruz, sino que era simplemente un palo, y representan a Jesús crucificado con las manos así hacia arriba. Para otros, Cristo, el Cristo de la cruz, es un hombre derrotado, por decirlo así, para los paganos. El Corán enseña que Cristo no murió en la cruz. La cruz es símbolo de humillación y derrota solo para aquellos que ignoran el poder de Cristo, el poder para cambiar la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Por eso le puse poder y grandeza de la cruz, el poder para cambiar la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Es parte de nuestro misterio pascual. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a los discípulos, paulatinamente lo iba diciendo. Hasta el punto que Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle, el discípulo al maestro. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. San Pedro, por esta incomprensión, no era maldad ni mucho menos, estaba apenas preparándolos, se llevó probablemente el regaño más feo que hay en todo el Evangelio. Apártate de mí, Satanás. A Herodes lo llamó zorro, vayan y díganle a ese zorro. A otros los llamó hipócritas, a los fariseos, hipócritas. Los llamó mentirosos, pero a nadie más que a Pedro, a la roca, al jefe de los apóstoles, le dijo, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Mateo 16:21. Pedro ignoraba el poder de Cristo para transformar la muerte en vida. Pero qué curioso, 2000 años antes, Dios le había pedido a Abraham, toma a tu hijo al que amas
llévalo al monte, al lugar que yo te diré, y sacrifícamelo. No hablaba de la cruz, hablaba de muerte. Tenía muchísimo más fe Abraham que Pedro. Abraham sabía, dice la carta a los Hebreos, que Dios podía perfectamente devolverle la vida, que Dios sacaba hasta de una piedra a un hijo de Abraham. Pedro ignoraba esto, el poder de Cristo para transformar la muerte en vida. Por eso quiso apartarlo del camino de la cruz, pero Cristo le enseña que el que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás. Ahora bien, les dije, los testigos de Jehová, los paganos, escándalo, locura para los griegos, para los mismos judíos. Para nosotros no es eso, pero para nosotros la cruz puede ser que haya perdido gran parte de su significado. Nosotros sí queremos la cruz, pero ¿qué cruz queremos? Yo voy cada año a Tierra Santa, ahorita pues por la pandemia no, pero voy 2 veces, me he llevado hasta 200 personas al año en 2 turnos. Y es interesante ver cómo la gente pide cruz de madera de olivo de Jerusalén, cruz de marfil, no tendrás de oro de 18 quilates. A mí de la plata me ensucia aquí, me saca ronchas, necesito 24 quilates. Nos encanta la cruz, pero ¿qué cruz? Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo contrario, orgulloso y soberbio, humilde y obediente, lo venció en ella, en la cruz, humillándose a sí mismo. Estoy citando a Filipenses 2:8, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios lo ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Se pueden imaginar la batalla en el momento de Getsemaní. El diablo tentando a Jesús, seguramente que lo estaba haciendo. Todos conocemos las 3 tentaciones de Cristo en el desierto. Pero ahí Cristo le quedaban 3 años de trabajo, de predicación, toda la vida pública. Él sabía de alguna manera el futuro, sabía perfectamente todo. Las 3 tentaciones no voy a decir que fueron sencillas. Convierte estas piedras en pan para que comas. Tírate del pináculo del templo, no te preocupes, te recogerán los ángeles. Póstrate y adórame y te daré todos estos reinos. Nadie se puede meter en el alma de Cristo lo que realmente sintió, la dureza de la tentación, pero estaba comenzando, estaba además fresco, no le esperaba al día siguiente el martirio más brutal probablemente que se haya conocido en la historia de la humanidad. No, ni mucho menos. Entonces, no digo que fue fácil, pero el Evangelio no habla de otras tentaciones. Esas son las 3 tentaciones de Cristo. ¿Ustedes creen que no tuvo tentaciones en Getsemaní? ¿Para qué morir? Vas a morir en vano por muchísima gente. Judas se va a condenar. Recuerden que todo lo que estoy diciendo ni siquiera sé si es verdad o no. El demonio es el padre de la mentira. Si Judas está condenado o no, lo sabe Dios Padre, lo sabe Jesús. Nosotros, hay una frase tremenda que dice, el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel por quien se va el Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido, pero no dice más le valiera no haber sido concebido, más le valiera no haber nacido. Probablemente alcanzó la misericordia de Dios de alguna manera, no lo sabemos. Qué tentaciones tan duras, cuánta gente se va a condenar, se va a dividir tu iglesia, estás muriendo en balde, tus apóstoles van a correr, van a huir. El que te entrega es uno de los 12. Pedro el bravucón, que en la última cena dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, va a ser el primero que va a sacar una espada, lo contrario del amor. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la cabeza de Cristo en ese momento? 3 sí están escritas en el Evangelio, ciertas. 3 veces se levantó y dijo, Padre, si es posible que pase de mí
este cáliz. La tentación de no morir, la tentación de morir de otra manera, la tentación de déjame vivir otros 5 años, hombre, hago crecer la iglesia, el reino, déjame curar más gente. ¿Qué pasaba por el corazón de Cristo? Ustedes saben, la tercera parte de la vida de Cristo fue curar. Yo ya he dicho en muchos lugares, si tuviera que pedirle un don a Dios, imagínense qué maravilla tocar a una persona y curarla. Que todas ustedes vinieran y me dijeran, Padre, mi hijo tiene cáncer, tráemelo. Una oración de 1 minuto, curado. El mejor médico del mundo. ¡Qué espectáculo! Si pudiera tocar a una persona y arreglarle el corazón. Nos estamos divorciando, nos estamos matando, no puedo ver ya a mi marido, es que lo veo y me salen ronchas. Tráemelo para acá. Lo toco y le cambio el corazón en 2 minutos. ¿Cómo me encantaría arreglarle la vida a la gente en 2 minutos? El único que ha podido hacerlo era Jesús. En una cena transformó a Zaqueo. En un pozo, en un segundito, transformó a la samaritana. A punto de ser apedreada, transformó a la Magdalena. Transformó a una cantidad de gente. Y curar, no los podemos ni contar. Si te metes al Evangelio y tratas de contar los milagros, sí, tienen un número, a lo mejor son 20, 30 o 50 curaciones. Pero y las que dicen, le traían a los enfermos y a todos los curaba, y siempre habla de multitudes, miles de personas. Imagínatelo en Getsemaní. Mañana me voy. Se está terminando esto. Cuando me levante de Getsemaní, no volveré a hacer un solo milagro. Y la gente que se apiñaba por verlo. Escándalo. Pero humilde y obediente, vence ahí en la cruz. Y él sabía, cuando resucite, haré 10,000 millones de milagros más durante la historia de la humanidad. Símbolo maldito, la cruz. Estamos hablando de poder y grandeza de la cruz. ¿Por qué algunos lo llaman símbolo maldito? Para confundirnos a los católicos. Mira qué pregunta tan tremenda. ¿Tú adorarías el cuchillo con que mataron a tu padre? Imagínese, Dios no lo quiera, vaya ejemplo que voy a poner. Que tu hijo saliera hoy de la universidad, 20 años, va a mitad de la carrera, y en un asalto por 3,000 pesos le meten un cuchillo en el hígado y lo matan. ¿Tú irías a recoger el cuchillo y lo pondrías en la sala, en un cuadro? Mire, este es el cuchillo con el que murió mi hijo. No querrías ni verlo, no lo podrías ni soportar. Entonces nosotros, ¿por qué adoramos? El Viernes Santo se adora la cruz, es el único día en que se adora. La cruz se venera siempre. El Viernes Santo nos postramos, besamos, adoramos la cruz. ¿Por qué estamos adorando el cuchillo con el que mataron a nuestro Señor? Mira, primero, tú no adorarías el cuchillo con el que mataron a tu hijo, porque tu hijo o tu padre o quien sea no tiene el poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Solo Cristo tiene ese poder. ¿O tú no crees que no crees en el poder de la sangre de Cristo? Miren, si la tierra que pisó Jesús la llamamos Tierra Santa, ¿por qué? Porque ahí nació, ahí caminó, se metió al Jordán, al lago de Genezaret, por donde pasó Cristo, todo lo dejó santificado. Cuando va caminando Moisés hacia el Horeb, sube al monte Sinaí, al monte Horeb creo, y le dice Dios, descálzate, la tierra que pisas es santa. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo. Imagínate cuando Cristo bajó al mundo, lo llamamos Tierra Santa. La cruz bañada con la sangre de Cristo, ¿no la vamos a llamar con más razón santa? Si el camino que no sabemos exactamente por dónde pasó, sí, entró a Cafarnaúm, entró a la casa de la suegra de Pedro, este es el lago, son las montañas. Me imagino que muchos de ustedes ya fueron acá a Tierra Santa y lo primero que les dicen, no te preocupes si Jesús pisó esta piedra. Vas a Tabga y dice, aquí fue lo de los panes, etcétera. Pero ¿se sentó en esta piedra? No, no lo sé.
No lo sé, pero ¿qué importa? Todo este lugar es santo. Si lo que pisó Jesús es santo, el agua que tocó, imagínate la cruz con la que bañó con su sangre. Por supuesto que es santa la cruz. Creer en la cruz significa creer en el poder de Cristo para transformar la muerte en vida, las lágrimas en gozo, el odio en sacrificio redentor. Hace un mes y medio murió mi madre, muchos habrán hecho ya esta experiencia. Cuando una persona muere entera, pues el dolor debe ser muchísimo más grande. Perder a tu madre, como yo perdí a mi padre a sus 42 años, yo a mis 14. A lo mejor tú ya perdiste a tu madre a los 50, 60, 70, sana, con la cabeza perfecta, una tragedia. A los que nos ha tocado ver sufrir durante larguísimos años, ¿cómo ayuda la conciencia del poder transformador de la cruz? Tú a tu madre, no desearías la muerte de tu madre a sus 50 años, 60 años, aunque tuviera 75, si está entera. Conozco gente de esta sección que están cumpliendo 80 años y no me pasa ni por aquí desearles la muerte. La de mi madre, yo la pedía, porque para quienes creemos en el poder transformador de la muerte de Cristo, de la cruz, llévatela, Señor, al gozo eterno. Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús. Maldita la cruz que mató a Jesús. La cruz no mató a Jesús. A Jesús lo mataron nuestros pecados. Si alguna estaba pensando, fueron los romanos, fueron los fariseos, fue Pilatos. Pilatos no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Que faltó a su conciencia, faltó a la verdad, que no quiso investigar, rollo suyo. A Cristo lo mataron mis pecados. Seguramente conocen ustedes una canción de un hombre que canta precioso, es cristiano, pero la letra de sus canciones no son anticatólicas. Jesús Adrián Romero, si hubiera estado ahí, y de pronto dice, pensándolo muy bien, también estuve ahí, fui yo quien te escupió, fui yo, mis pecados. Él ha sido herido, dice Isaías 53, una profecía 1000 años antes de lo que sucedió. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. La cruz fue el instrumento, bendita cruz, en la cual Jesús canceló mis pecados. ¿Cómo puede ser la cruz un signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Y tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte y en la cruz. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. La cruz no es el final. Por eso para San Pablo, la cruz es motivo de gloria. Gálatas 6:14. Si he de gloriarme en algo, es en la cruz. No en mis talentos, no en mis poderes. Imagínate que San Pablo dijera, me glorío de haber fundado 7 iglesias de la nada, 15 iglesias de la nada. He bautizado 10,000 gentes. He asistido a matrimonios. No, si en algo me tengo que gloriar, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, poder y grandeza de la cruz, nos recuerda el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. ¿Y cómo lo entregó? Desde luego desde el nacimiento, desde una vida difícil. Si nosotros tenemos vida difícil, nuestra vida la verdad es que es hermosísima, pero pasamos por muchas dificultades.
Váyanse 2000 años atrás, los sufrimientos de Cristo no solamente fueron la cruz. ¿Qué haces tú cuando no hay luz en tu casa? Te quieres morir. Ahora que se han cerrado los establecimientos por la pandemia, en aquel tiempo no había establecimientos, no había nada, casitas, la montaña y el río. No había todos los servicios que tenemos. La cruz de Cristo no es solamente el último momento, la vida. Pero, ¿cómo nos lo entregó? Además de todo lo que dijo, en una cruz. La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo que dio la vida por sus amigos. El demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús. Les doy un primer consejo a ustedes y a todos los que nos están escuchando: persínate todo lo que puedas. Nos da a veces flojera bendecir los alimentos. Hacemos cruces que no significan nada. Llegas, ves el pollo echando humo, la carne y tal, y no sabes ni lo que hiciste. Te mueres de ganas ya por llegar al postre, lo que sea. Pasa una ambulancia. No sabes ni lo que estás haciendo. Qué diferente persinarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, saber que acabo de trazar una cruz que para los que lo vivieron en ese momento debió ser la cosa más tremenda, porque no sabían lo de la resurrección. A ellos los comprendemos, el instrumento de tortura. Todos los hebreos habían leído los cultos, sabían lo que decían los profetas. Maldito el hombre que pende de una cruz. Y estoy viendo a mi Señor ahí crucificado. Maldito Jesús colgado en una cruz. ¿Cómo? No lo podían entender. Nosotros que llegamos después y ellos que les tocó también la resurrección, ahora sí comprendieron todo. ¿Y por qué el demonio odia la cruz? Porque a mí personalmente y a ti nos recuerda el amor infinito de Jesús, que pudo haber muerto en la flagelación, pudo haber no querido que lo ayudaran en el Vía Crucis. Cayó 3 veces, que sepamos, probablemente fueron más. Pudo perfectamente haberse rendido en el Vía Crucis. Si aceptó humildemente, no puedo cargar esta cruz yo solo. Un acto de humildad. El Todopoderoso no pudo. El que había llevado sobre sus hombros todo el mundo no podía con la cruz. El que había sostenido a toda la gente, había curado a todos, no se pudo cerrar una sola herida del hombro, de las rodillas, de nada. No quiso milagros espectaculares, hizo un milagro precioso. El de la compañía, el de la ayuda, el del servicio, el de la humildad. Ayúdame, no puedo más. ¿Te imaginas a Jesús diciendo no puedo más? Para que cuando tú y yo pasáramos por las mismas, no puedo más ver a mi madre así, no puedo ver a mi hijo, no puedo ya verme a mí mismo como estoy, ya no puedo más. Lo dijo Jesús, que quiso ser igualito a nosotros, menos en el pecado, pero en el cansancio, en el dolor, en todo. Me recuerda el amor infinito de Jesús, que con tal de llegar hasta la cruz se dejó ayudar. La cruz nos recuerda los mandamientos, poder y grandeza de la cruz. La cruz es signo del amor indivisible al Padre y al prójimo. ¿Por qué digo los mandamientos? Porque dice, dijo Jesús, el que ama a Dios y a su hermano ya cumplió con todo, con la ley y los profetas. Para nosotros que nos digan cumplir con la ley y los profetas, si no lo has estudiado, te parecería una expresión así como, ¿qué significa cumplir con la ley y los profetas? Para los israelitas que lo estaban escuchando, era todo. ¿Qué significa la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos los mandamientos y las 20,000 cosas más que estaban escritas ahí.
más las complicaciones de los judíos de lavarse hasta los codos, vasos, esto, lo otro, cuántos pasos dar, toda la ley. ¿Y qué son los profetas? Los profetas mayores y menores, todo lo que se dijo, todo lo que se profetizó sobre Cristo, sobre el pueblo, sobre el amor de Dios a todos nosotros. Nosotros tenemos hoy mucho más libros, tenemos todo el Nuevo Testamento. En tiempos de Jesús eran los 5 del Pentateuco, los históricos y los profetas. Y dice Jesús, el que ama a Dios y a su hermano ya cumplió con toda la ley y con los profetas. Olvídate de si te lavas, no te lavas, eso es higiene. Olvídate de si caminas o no caminas. Disfruta el domingo con tu familia y no cuentes los pasos que das. Y vete a la montaña si lo que importa es el amor. No sé si han ido a Tierra Santa, si les ha tocado en el sábado subirse en un elevador y que se va parando piso por piso, porque no puedes ni tocar con el dedo el botón del elevador. ¿Y quién hizo esas reglas? Dios. Se las dictó a Moisés en el Sinaí. Le dijo Moisés, tú no sabes lo que es un elevador, pero un día habrá elevadores. No puedes oprimir el botón en sábado. No, hombre, Dios no bajó a esas cosas. Entonces, ¿por qué a nosotros nos recuerda los mandamientos? Porque los mandamientos, aunque son 10, son 2. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En tu prójimo como a ti mismo entra, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos, no desearás la mujer, el hombre de tu prójimo, no desearás las cosas ajenas. Y en los 3 primeros entra el amor a Dios. Amarás a Dios, no tomes su nombre en vano y santifica las fiestas. ¿Y por qué me lo recuerda la cruz? El travesaño vertical que como flecha apunta al cielo representa el amor que debemos a Dios. El travesaño horizontal abierto como 2 brazos. Jesús no quiso morir así, como dicen los testigos de Jehová, quiso morir así. Lo permitió. Abierto como 2 brazos representa el amor a nuestros hermanos. Y por eso la cruz es la señal del cristiano. Es verdad que al inicio era un pez. ¿Por qué? Porque muy inteligentes sabían que los romanos los estaban buscando por todas partes. Los griegos en aquel tiempo, la lengua común, el inglés era la koiné. Y entonces el pez, que se dice en griego ichthys, significaba Jesús, Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por sus milagros. Pero como Él no se deja engañar, Juan 6:64, por eso advirtió, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Por eso la cruz es la señal del cristiano, no los peces, no los panes, no el cordero, aunque todo nos sirve para evangelizar. Pero la cruz del cristiano, ¿qué me distingue? El cordero también lo usaban los judíos. Solamente que Jesús vino y cambió todo y dijo, yo soy el único, el verdadero cordero. Los griegos hablaban del phos, luz, importantísima palabra para los griegos. Llega Jesús y dice, yo soy la luz del mundo. Y por eso cualquier fuego, la vela, el cirio, representa la columna de fuego, todo lo que ustedes saben y que vamos a vivir ahora durante la Cuaresma y el Triduo Sacro. Pero Jesús se lo apropia todo para Él y el único distintivo que no tiene nadie. Los griegos no podían tenerlo, los judíos tampoco. A nadie se le hubiera podido ocurrir que un instrumento de tortura se convirtiera en nuestro distintivo, porque nosotros sabemos que no es un signo de tortura, sino el símbolo de nuestra redención. ¿Por qué dije Juan 6:64? Porque vieron los milagros. Dice Jesús, ustedes me siguen porque les di a comer pan, porque multipliqué panes y peces. Me siguen porque ven todos los milagros que hago. Pues ¿saben qué? No quiero que me sigan por eso. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En la segunda parte, cuando termine esto, vamos a hablar de las cruces personales. Y desde luego salta la objeción. Dice la Biblia, maldito el que cuelga del madero. ¿Cómo respondemos los católicos a esto? Los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados somos nosotros, pero Cristo, el bendito,
al bañar con su sangre la cruz, la convirtió en camino de salvación. Cristo cargó con la cruz a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Pues bueno, el ver la cruz con fe nos salva. Poder de la cruz si la vemos con fe. Miren, dijo Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3:14. Si los israelitas, por una cosa que no alcanzamos a comprender cómo se le ocurrió a nuestro Señor eso, lo hizo preparando la crucifixión de Cristo. El judío no podía hacerse imágenes. La serpiente, dice el Génesis, es el animal que representaba al diablo. La serpiente fue la que engañó a Eva. ¿Cómo es posible que nuestro Señor, que Dios Padre haya dicho: los que sean picados por una serpiente y no quieran morir, vean a la serpiente que va a ser Moisés? No pudo ser un cordero, algo que significaba redención. No pudo ser una imagen del arca de la alianza. Vean el arca, una arca nueva hecha de acero para que se conviertan. Cristo podría haberse evitado la cruz y redimirnos en el lago, y hubiera sido precioso, y tendríamos en todas las paredes de nuestras casas una imagen del lago y Jesús caminando sobre las aguas. No fue lo importante. Podría ser la imagen de Cristo repartiendo el pan y repartiéndolo, importantísimo símbolo de la Eucaristía, después sacramento. Nada. Quiso que fuera la cruz. La cruz. Y decía yo, y en el Antiguo Testamento, la serpiente. ¿Podía haber algo más escandaloso y más feo que voltearse a ver a una serpiente para quedar curado? Te voy a hacer una pregunta horrible, pero lo tengo que hacer. ¿Podría haber algo más feo que ver al crucificado para quedar curado? Si tu hijo llegara hoy del colegio, bueno, no hay colegio, pero si hubiera, y se levanta el pantalón y te enseña la rodilla destrozada, se cayó de la moto y se raspó así, tal. Solo hablo de la rodilla. La rodilla. ¿Cómo te quedarías lejos de contemplar báñalo de alcohol, esto y lo otro? ¿No le harías una foto y la enmarcas? La rodilla sangrante de mi hijo. Y si tuvieras tú una cicatriz en la cara horrible, te cortaste con un cristal a los 15 años y aunque te pusiste 20,000 cremas, nunca se quitó. ¿Sabes lo que dirías? Padre, esta es mi parte fea. Esta es mi única cicatriz. Esto es lo único que tal. El otro día estuve con una mujer que se le cayó aceite hirviendo en la cara. Tiene 30 cirugías plásticas y tiene una parte de acá todo arrugado. Que dices, hasta eso me ayuda a comprender lo que es ser madre, todo lo que ha hecho por sus hijos, lejos de criticarla o decir qué feo, un trofeo, qué hermoso, premio a la labor que has hecho. Pero como persona, no quisiera yo ver mi cara así jamás. Traten de meterse un segundito al Gólgota, les puede ayudar la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. El espectáculo que les tocó ver a los que lo vieron, muchísimo peor que la serpiente y que todo lo demás. ¿Cómo puede ser eso símbolo de salvación? Ahí te va. Para que tengamos vida eterna. Al ver a la serpiente, los heridos de veneno mortal quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. Delante de un hombre desangrado con 20,000 heridas, dice el Antiguo Testamento, como uno ante el cual se vuelve el rostro. No era un hombre, era un gusano. Pues el centurión, viendo eso, dijo: este era el Hijo de Dios. Sin saber, era romano, sin saber quién era Dios Padre ni nada. Él diría, este era hijo de un Dios. No sé de quién, era hijo de Dios. Dimas, el perdido,
fue salvado. Y el discípulo que se convirtió en testigo, San Juan, viendo San Juan al pie de la cruz, ese espectáculo horrible, y se convirtió en testigo y escribió el Evangelio y el Apocalipsis. La cruz es fuerza de Dios, poder y grandeza de la cruz, fuerza de Dios, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, como Gestas, el otro ladrón, que maldijo su cruz y acusó a Cristo crucificado de ser un hombre débil e impotente para bajar de la cruz. Tú que salvaste a todos, bájate y sálvanos, impotente, derrotado. Para Gestas, la cruz, escándalo, perdición. Hombre débil e impotente para bajarse de la cruz, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. Como Dimas, que ahí, viendo lo mismo que Gestas, reconoce el poder de Cristo crucificado. Qué interesante. Dimas ve la cruz y confiesa un trono. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Cuál reino? ¿No me ves aquí clavado, muriéndome y desangrado? ¿Qué es el poder de la cruz y la fe? Que Dimas vio un reino en la cruz. Veo una corona de espinas y reconoce un rey. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque eres rey. Ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un Salvador. Sálvame. Por eso el Señor resucitado no borró de sus cuerpos las llagas de la cruz, sino que las mostró como señal de su victoria. Yo no sé si alguna vez te habías preguntado, cuando Jesús se aparece a los discípulos en el cenáculo y le dice a Tomás: mete tu dedo en mis llagas, mete tu mano en mi costado. ¿Por qué Jesús se presenta con las 5 llagas? El costado, manos y pies. No se presentó con 20,000 hoyos en la cabeza de la corona de espinas. No se presentó con el pómulo hinchado, el ojo cerrado. No se presentó con la espalda desbaratada, todavía la camisa, el manto mojándose. Solo 5 llagas. ¿Por qué esas no desaparecieron? Alguna estará pensando como buena mamá: no alcanzó a cicatrizar. Fue poquito tiempo en el sepulcro. No, si cicatrizó toda la espalda, todas las piernas, la cara, el cuero cabelludo, todo. ¿Por qué no cicatrizó? Para que nadie pudiera decir: no es él, no es él. Yo lo vi morir, yo lo vi desangrarse, yo estaba ahí de lejitos, pero lo vi. Si Tomás le dijeron: ya lo vimos todos, es él, y dijo: hasta que no meta mi mano y no meta mis dedos, no creo. Se le tuvo que aparecer Jesús para decirle: soy yo, mete tu mano en mi costado, no es otro, soy yo. Fuerza de Dios para los que creen. Ya vieron la diferencia entre Gestas y Dimas. Todo lo que Dimas vio en la cruz. Y por último, la cruz es síntesis del Evangelio. ¿Por qué? San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz. Esta es la única cosa que me da un coraje de los apóstoles. De los 12, 13, porque San Matías también cuenta, y de San Pablo, 14. Ustedes saben que son 14 apóstoles. Los 12 más Matías, que sustituye a Judas, más Pablo. Solamente hablan de la cruz. Nadie se detuvo a escribir qué hizo Jesús 30 años. Nacimiento, se van a vivir a Egipto, solo Dios sabe dónde viven. Regresan, una escena en el templo, y de ahí hasta los 30 años. Nadie habló de José, de la carpintería, de María, del color de sus ojos. Una cosa tan sencilla. Pablo, Pedro no describen a Jesús.
un hombre como el de aquel tiempo, el pelo hasta acá, barba, bigote. Nadie nos dijo. Me encantaría a mí saber cómo era San Pablo. Imagínense cómo era Cristo, cómo fue José. José, no hay una palabra de él en todo el Evangelio. Hasta está en duda su matrimonio con María porque nunca dijo acepto. Quisiéramos saber cómo fueron los desposorios, las dudas, nada sabemos. ¿A qué se dedicaron Pedro y los demás y Pablo? A hablar de pasión, muerte y resurrección. Es lo único que interesa. No describieron nada. La cruz es la síntesis del Evangelio. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros, cuando digo el Santo Padre estoy hablando de todos los papas, pero bueno, ustedes y a mí no nos tocó más que recordemos Juan Pablo II para acá, aunque estoy viendo algunas que a lo mejor se acuerdan de Benedicto X. Nosotros nos acordamos de Pablo VI, más o menos, fue mi papa de niño, y de ahí ya directamente Juan Pablo II. Todas sus entradas a misas, salidas, procesiones, el báculo con el Cristo colgado, muerto en la cruz, no vivo, muerto, cuando ya está así. El Cristo de Juan Pablo II, para mí, de los más hermosos que hay. El Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano, no con unos panes. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, la de Sócrates, Platón, Aristóteles, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito. Necedad para los gentiles, porque para ellos era señal de fracaso. Mas para los llamados, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 23. Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Emaús, se van de la iglesia. ¿Los discípulos de Emaús se fueron de la iglesia? No, se fueron de la cruz, se fueron de Jerusalén tristísimos porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al camino y les dice, como a los de Emaús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara en su gloria? Léanse cuando termine el retiro Lucas 24, todo el encuentro de Emaús. La cruz es pues el poder y grandeza de la cruz, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. Mateo 16, 24. ¿Y por qué les dije también que la cruz resume todo el Evangelio? Por una parte, porque los mandamientos son dos: amar a Dios y al prójimo. Y ahí está, tú ves una cruz y sabes que tienes que amar a Dios y tienes que amar a todos nuestros hermanos. Pero además, sorpresa,
Es una síntesis, la cruz, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús desnudo en la cruz. No sé si se han leído el libro de María Valtorta, yo lo recomiendo mucho. Hubo un tiempo en que la iglesia lo vio como con cuidado, porque aunque María Valtorta fue una santa, no está canonizada, pero saben que se pasó 40 años en cama. Todos los Viernes Santo le sangraba el costado, no tuvo un centavo, nadie vendió ceniceros, llaveros y espejitos de María Valtorta, no fue un negocio, no fue nada. 40 años de sufrimiento. Una mujer que fue maestra, lo que sí tenía era una muy buena pluma, y de pronto dice, ahí les va el evangelio como me lo revelaron a mí, como me fue revelado. Y como se usó la palabra revelación, la revelación terminó con Cristo. Pues a mí se me reveló así. No, entiende, la revelación terminó con Cristo. No hay más revelaciones. Pues a mí se me reveló así. Ella murió en santidad. Muchos de sus seguidores llegaron incluso a decir, es que este libro es mejor que el Evangelio. ¿Cómo se les ocurrió decir eso? Les digo la verdad, pero no me vayan a aventar piedras. Algo de razón tiene. Yo ya me lo leí. Primero, incluye todo el Evangelio, es una repetición del Evangelio. Solamente que ella describe las escenas, digamos, de todo lo que falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Tú sabes si Judas comulgó o no? Mojó el bocado, se levantó y se fue, el demonio entró, dice el Evangelio, entró en él y salió. ¿Y de qué siguió hablando Jesús? Tú sabes las reacciones de Pedro y de los demás. Te lees a María Valtorta y dices, qué belleza. Si alguna quiere, al final me pregunta dónde conseguirlo. Son 11 tomos, 10 tomos, 10 tomos. Son cada tomo de 300 páginas, son 3,000 páginas. Te lo lees en un año, año y medio. Pero qué belleza. Entonces, ¿por qué cité a Valtorta? Porque ustedes ven un crucifijo, como todos, con un paño, claro, este es de madera, los normales, los que son de cerámicas, pasta, un paño blanco cubriéndolo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿era la ropa interior así de los judíos? No. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a ver un paño blanco? Dice María Valtorta algo que no dice el Evangelio. A todos los crucificaban desnudos y desnudas. Era parte de la vergüenza. María, que estaba ahí, cuando ve que le arrancan, dice el Evangelio, las vestiduras, no las rompen, se las quitan y las rifan, Jesús se queda completamente desnudo. María, cuando ve eso, se quita el paño de la cabeza y va y tapa a su hijo, y como era la madre, nadie se lo prohibió. Y gracias a ese gesto de compasión, de pureza, ya se habían burlado de la corona, de la sangre. Si eres hijo de Dios, baja, sálvate a ti mismo. Solo les faltaba burlarse hasta de su pudor. Entonces, ¿qué manera de morir de Cristo? El creador del mundo murió desnudo, sin una sola posesión. Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús desnudo en la cruz. Bienaventurados los mansos. Fue llevado como cordero al matadero. Ni un solo grito, ni un solo insulto. Parecería que colabora en su crucifixión. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo crucificado hace justicia al hombre, rescatándolo del mal y de la muerte, del odio y del rencor, de la concupiscencia y del orgullo. Y también se le hace justicia a él, que después de un sufrimiento brutal en el momento de la muerte, aunque pase todavía hasta el tercer día la resurrección de su cuerpo, él ya volvió al Padre, como pasará con nosotros.
Nuestros cuerpos resucitarán en el final de los días, pero cuando una persona muere, se encuentra inmediatamente con Dios para tu juicio particular. Bienaventurados los limpios de corazón, la lanza le traspasa ese corazón que ha amado. ¿Quién me acusará de pecado a mí? ¿Quién podrá decir que ofendí o que odié a una persona? Al mismo Judas lo despide con un beso. Los limpios de corazón, los que quieren la salvación de todos. Bienaventurados los pacíficos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz, bandera de paz entre Dios y los hombres. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Crucifícale, crucifícale. Yo les dije el otro día en una plática, todos los que, no voy a decir somos, tratamos de ser auténticos católicos, somos perseguidos por la justicia. Y comienzan a hablar mal de nosotros inmediatamente, a inventar historias, porque si yo digo, la familia es un hombre y una mujer, con los hijos que Dios les quisiera mandar, y si no te mandan ningún hijo, conozco mujeres que nunca pudieron tener un bebé, marido y mujer son familia, pueden adoptar, no adoptaron, son familia, se aman dos personas. Cuando yo digo, qué aberración hombre con hombre, mujer con mujer, inmediatamente me llueve el Face, un día me escribieron, hace 4 años, la comunidad homosexual de San Francisco. Yo estaba escribiendo en mi computadora y me entra un mail. Cuando veo ahí, somos la comunidad más fuerte del mundo. LGTB, QRSP, LMNOP, no sé qué más. Ya casi hay que terminar diciendo XYZ. Pues me escribieron y me dijeron, sabemos quién eres, te vamos a agarrar. Vamos a publicar tu foto con tu amante gay. Se va a enterar tu obispo. Yo dije, no saben ni quién soy. No tengo obispo, yo soy legionario, etcétera, etcétera. Y tuvimos un diálogo de dónde sacas que estamos enfermos, que se... ¿Cuántos has curado? Yo les respondí con toda la educación del mundo. Yo no he curado a nadie. Conozco gente que sale, ellos no pueden oír el nombre de Peter Cohen o algo así, o Richard Cohen, y son otros muchos. Pero ese es solo el tema de la homosexualidad. Y el tema de las ideologías, porque una cosa es ser homosexual, mis respetos a todos los homosexuales. Algo te pasó, algo no te pasó, así te descubriste desde niño, ni quien te juzgue, ni quien se meta contigo. Pero una cosa es ser homosexual y otra cosa son las ideologías y los matrimonios y la historia y media. ¿Saben cuando yo cambié un poquito mi opinión? Cuando una mamá se me acercó y me dijo, padre, usted no ha sufrido lo que es tener un hijo homosexual. Mi hijo no anda marchando ahí medio desnudo, no anda con los pelos así, no anda con 20 aretes, mi hijo anda de traje y corbata. Pero no sabemos ni cómo, desde que tiene 16 años le gustan los hombres. ¿Qué hago? ¿Te juzgo, te apedreo, te condeno o te mando al infierno? O más bien te comprendo, te doy todo mi cariño, amor, aceptación. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es la ideología. Cada quien que haga lo que quiera. Nuestra felicísima ministro de no sé qué pidiendo que los niños a los 6 años ya puedan cambiarse de sexo.
No sabe leer, no sabe sumar, pero ya sabe si quiere ser hombre o mujer a los 6 años. Y vamos a pagar sus operaciones con el dinero de tus impuestos. Las ideologías, la estupidez, todos los que defendemos el matrimonio, la familia, la vida, las famosas mujeres estas de pañoletas verdes, hombres y mujeres, crucifícale, crucifícale. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan todo género de mal por mí. Pues bueno, la cruz no solamente es el resumen de los mandamientos, sino del Evangelio, porque las bienaventuranzas son en parte el mensaje central del Evangelio. Falta la Eucaristía, falta el perdón, falta todo eso, pero como conducta cristiana, ¿qué es un cristiano? El que vive las bienaventuranzas. Y la cruz, ahí Cristo, es el pobre, el perseguido, el calumniado, el pacífico, el que perdona, el que redime, el que todo lo que dicen las bienaventuranzas.